quiero comentar rápidamente, vamos a tomarnos 2 o 3 minutos para hablar de cuál es la filosofía detrás de Tailwind CSS. Y que quizás es la razón por la cual mucha gente que tiene experiencia trabajando con CSS o con otras librerías de CSS, como por ejemplo gente que trabaja con Sass eh, o con CSS nativo, a veces genera un poco de resistencia. Díganme, por favor, pónganme en el chat, si ustedes han escuchado malos comentarios sobre Tailwind CSS o resistencia a la hora de probarlo. ¿Qué me dicen? ¿Qué conocen ustedes sobre el trabajo con Tailwind CSS? ¿Se han escuchado cosas positivas, cosas negativas? Quizás ustedes dicen, ¿por qué tenemos que aprender a hacer las cosas que ya sabemos hacer con CSS de otra manera? ¿Cuál es el beneficio de utilizar esta librería? Acá algunos están diciendo de que lo utilizan, por ejemplo, Miguel dice que lo usa bastante, otros dicen que nunca escucharon nada, que solo escucharon cosas buenas. Bueno, alguien acá, Miquel Sánchez, dice positivo, agilidad y utilidad. Bueno, un poco el taller de hoy se llama CSS a la velocidad de Tailwind. O sea, una de las razones para usar Tailwind es que cuando aprendemos a utilizarlo, se trabaja muy rápido y se puede modificar e iterar un diseño que nosotros estemos implementando mucho más rápido quizás que si trabajamos con la cascada, CSS nativo, etcétera, etcétera. Negativo, me gusta porque acá alguien también dice las cosas negativas. Ensucia rápido el HTML. Es como que llena de un montón de código nuestro HTML y uno dice, pero ¿por qué no lo ponemos en un archivo separado y tenemos las cosas un poco más limpias? Y vamos a hablar un poco también de eso, de cuál es el costo-beneficio, el trade-off, como se dice en inglés, de qué ganamos y qué perdemos en comparación con trabajar con CSS nativo o con otras librerías de CSS cuando estamos trabajando con Tailwind CSS. Acá Arián dice, escuché muchas cosas buenas de Tailwind, pero nunca me interesó aprender. Soy más de Bootstrap, a pesar de saber la ventaja de Tailwind. Bueno, vamos a hablar un poco de en qué se parecen y en qué se diferencian Bootstrap, que es una librería de componentes CSS muy popular, desarrollada creo que hace más de 8 o 9 años por la gente de Twitter. Y qué diferencia hay de trabajar con Bootstrap y trabajar con Tailwind. La semana que viene yo les quiero adelantar, un poco antes de avanzar con esto, les quiero adelantar que esta semana estamos haciendo un mini taller de introducción a Tailwind CSS, pero dentro de 2 semanas vamos a estar, y no me acuerdo la fecha exactamente, por ahí lo puede decir después al final Jordan, vamos a ver otro taller que está muy relacionado con este, porque vamos a ver una librería de componentes muy popular basada en Tailwind que se llama Daisy UI. Y que, para adelantarles un poco, si combinamos Daisy UI con Tailwind, prácticamente tenemos otra forma de hacer mucho de lo que nos da Bootstrap. Tailwind y Daisy UI son gratuitos, son de código abierto y se pueden utilizar sin hacer ningún tipo de pago. Así que, para los que preguntan si es de pago Daisy UI o si es de pago Tailwind, no, estas dos librerías son de código abierto y se pueden utilizar sin hacer ningún tipo de pago. Hay librerías de componentes pagas para todas las formas de hacer CSS, incluido Tailwind, pero justo Daisy UI no lo es. Eh, bueno, vamos entonces un poco a esto. Ustedes están viendo ahora la pantalla de Tailwind. Yo les quiero mostrar un poco cuál es el tema de la resistencia para trabajar con CSS utilizando esta librería de componentes. ¿Qué es esto? Ustedes lo que están viendo en pantalla ahora es la clásica explicación que nos dan cuando nosotros empezamos a aprender HTML, CSS y JavaScript, que es un principio de organización del código que se llama Separation of Concerns. Muchas veces se lo traduce, aunque no significa lo mismo, como separación de responsabilidades. La idea es, cuando nosotros hacemos una página, un sitio o una aplicación web, la idea es que estructuremos el código separando las responsabilidades en distintos tipos de archivos y utilizando distintas tecnologías. Lo clásico es decir, el esqueleto de nuestra aplicación web o de nuestro sitio web, la estructura base es el HTML, que es este logo que tenemos acá, de HTML5. Entonces, por un lado vamos a tener la estructura. Por ejemplo, la estructura del documento. Vamos a tener encabezados, subencabezados, párrafos, listas, paneles, navegación, contenido, footer, todo eso es la estructura del sitio web. Por otro lado, esa estructura la vamos a vestir con estilos, y esos estilos los vamos a manejar con el lenguaje CSS. Entonces, generalmente tenemos enlazado con nuestro archivo HTML, con nuestros archivos HTML, vamos a tener una o varias hojas de estilos, que son otros archivos de texto escritos con la sintaxis de CSS, que lo que van a hacer es a cada elemento HTML de nuestra página y utilizando construcciones adicionales que se llaman clases y IDs,
le vamos a dar estilos. Y esos estilos van a ser tamaños, tipos de letra, colores, espaciados, ubicación en la página, posicionamiento, etc. Entonces, ese es lo básico de la separación de responsabilidades o separation of concerns para el diseño web. La tercera capa de esta historia es el comportamiento. Todo lo que sea interactividad en la página, todo lo que sea reactividad y reacción a lo que el usuario mueve con el mouse, apunta, todos los eventos que el usuario pueda disparar con el mouse o con el teclado o con el touch, en el caso de una interfaz que la estemos viendo en un dispositivo móvil, la vamos a programar con un lenguaje adicional que es JavaScript, que es el que nos permite manejar y responder a eventos en el navegador, ya sea el navegador móvil o el navegador desktop. Hasta ahí estamos claros. Entonces, un poco como que la historia es que el centro de nuestro sitio web o de nuestra aplicación es el HTML, lo vamos a enlazar con hojas de estilo y lo vamos a enlazar con uno o varios scripts de JavaScript que le van a dar interactividad a los elementos de la página que nosotros necesitemos que sean interactivos. Ahora, como todo, ¿qué es lo que pasa? A medida que los sitios aumentan en capacidades, el diseño se vuelve más complejo, la interactividad se vuelve más compleja, eso aumenta la complejidad de trabajar con esto. Y uno de los problemas que a veces tenemos cuando hacemos muy estricta esta separación de responsabilidades es que terminamos, en el caso de CSS, terminamos con una o varias hojas de estilos muy largas, muy extensas, con varios niveles de anidación. De hecho, con el tiempo, CSS no daba abasto para manejar con esa complejidad y surgieron sintaxis alternativas como el caso de less y sass, que nos agregaban formas de anidar el código y de agregarle más capacidades a CSS para lidiar con esa responsabilidad, con esa complejidad creciente, ¿no? Y de hecho, todas esas extensiones a CSS que existen de los últimos 10 años, de a poco han sido incorporadas a CSS. El CSS moderno de hoy en día, del año 2022, 2023, 2024, poco se parece al CSS del año 2010, en la cantidad de cosas que se pueden hacer con el código. Pero hoy en día, una hoja de estilos de un sitio web medianamente complejo, de una aplicación web medianamente compleja, crece mucho en tamaño. Y CSS, como es un lenguaje bastante complejo, permite que cada desarrollador organice ese código como mejor le parece. Y eso a veces provoca un poco de choques o de conflictos, sobre todo en equipos donde tenemos muchos desarrolladores trabajando. Simplemente por el crecimiento de la complejidad. No es un problema de la separación de responsabilidades como la planteaban originalmente la gente que armó los estándares web, sino simplemente porque a mayor complejidad empiezan a verse las limitaciones de los modelos que nosotros tenemos. Entonces, surge otro tema, que es el principio de locality of change o cohesión, que significa, si yo estoy trabajando en un sistema muy complejo, lo conveniente es que a la hora de hacer cambios, lo ideal sería que todos los cambios los haga lo más cerca posible. Básicamente, que yo no tenga que, cada vez que necesito cambiar algo en un componente, en una sección de una página, no tener que empezar a recorrer a ver a dónde están los archivos que afectan esos cambios. ¿Por qué? Porque cuanto más se separen las cosas que yo necesito modificar para hacer un cambio, hacer una actualización en mi aplicación, en mi sitio, más posibilidades hay de que haya efectos secundarios. Significa que si yo tengo un archivo CSS grande, monolítico, muy complejo, que es llamado desde varias páginas y desde varios componentes de mi aplicación web, a veces un cambio a otro componente termina afectando componentes no deseados. Entonces, como respuesta a eso, surgió el modelo de desarrollo web, eh, un modelo de desarrollo web que se llama desarrollo a partir de componentes. Justamente la crítica mayor de la separación de concerns, de decir, ponemos todo el JavaScript en un lugar, todos los estilos en otro y toda la estructura en otro, la mayor crítica que tiene es que no es tanto una separación de responsabilidades, sino más bien una separación de tecnologías. Simplemente estamos poniendo CSS con CSS, JavaScript con JavaScript y HTML con HTML. De vuelta, cuando estamos trabajando con un proyecto pequeño, muy autocontenido, de tutorial o trivial, esta separación de tecnologías y separación de responsabilidades se llevan perfecto. El problema es cuando nuestras aplicaciones se vuelven más complejas y cuando tenemos más personas trabajando en un equipo. No sé si les ha pasado esto a ustedes. Todo esto, para el que pregunta, está siendo grabado y creo que la semana que viene se sube a YouTube, ¿no? Entonces, por eso surge otro paradigma de desarrollo que ha tomado muchísimo crecimiento a nivel de frontend, o sea, a nivel de desarrollo de la parte visual de una aplicación web,
que es la separación en componentes. Entonces, de ahí salen tecnologías como, por ejemplo, la tecnología de Web Components, que utiliza estándares web para producir componentes, y la filosofía de los componentes, que no solamente la utiliza Web Components, sino también librerías de desarrollo de frontend, como el caso de React, como el caso de Angular, como el caso de Vue, como el caso de Svelte, que dicen, ¿qué tal si nosotros lo que hacemos es definimos la estructura en base a componentes, en lugar de decir tengo una página, si pudiera de alguna manera agrupar todas las cosas que conforman un elemento de esa página, por ejemplo, la navegación, por ejemplo, el footer, por ejemplo, la sección principal, una tarjeta, un botón, un formulario, si yo los pudiera agrupar y dentro de los mismos archivos, por ese principio de locality of change, de tener cerca lo que si modifico va a tener un efecto ahí, juntar el HTML, el CSS y el JavaScript de cada componente y encapsularlo de alguna manera. La manera en que lo voy a encapsular depende de el enfoque que yo utilice, que puede ser de vuelta usar Web Components o usar alguna librería o framework de JavaScript, como es el caso de React, de Vue, de Angular, de Svelte y tantos otros que van surgiendo, ¿no? Solid.js, etc. La idea de modularizar. Esta idea de modularizar no la inventó el frontend. Viene de los principios de las ciencias de la computación. La modularización en el backend se usa desde siempre y se va a seguir usando desde siempre. Simplemente yo diría, o a mí me parece que esto es más que nada empezar a traer principios de ingeniería de software que se usaron en full stack y se usaron en backend durante toda la vida. Bueno, de 2011, 2012 y más con más fuerza 2015 para acá, han tomado mucha primacía en lo que es el frontend. Empezar a ver el frontend como eh, trabajar con componentes, trabajar con módulos, ¿eh? Esa es más o menos la idea. Y la idea entonces de modularizar trajo cambios en cómo nosotros implementamos CSS en nuestros componentes. Se desarrollaron varias formas de decir, bueno, ¿cómo vamos a hacer que en lugar de tener una o varias hojas de estilo muy extensas que me afecten muchos componentes, que cada componente tenga su propia hoja de estilos? Y ahí surgieron varias tecnologías para manejar CSS en librerías de frontend, eh, pero aún así, siempre terminamos con una hoja de estilo separada donde el CSS tiene varios niveles, está sujeto a algo que se llama en CSS la cascada, significa que a veces hay ciertos cambios globales que afectan cosas más abajo en la cascada por el tema de especificidad y todo eso. No me quiero meter mucho en detalles de CSS nativo en esta charla, porque si no podemos llegar a estar mucho tiempo, pero muchas veces trabajar incluso con tecnologías que están pensadas para trabajar dentro de componentes de frontend con CSS nativo, a veces incluso del mismo modo se nos hace un poco complicado trabajar. Y entonces tenemos que empezar a incorporar bundlers y steps de build para nuestros componentes. Y bueno, la cosa se complica bastante. Entonces, de todo eso surge, y yo acá voy a dejar de hablar y vamos a empezar a mostrar un poco cómo funciona esto. Surge el tema de Tailwind CSS, porque la idea de Tailwind CSS es más o menos la misma. Todos sabemos que para trabajar con CSS, claro, trabajar con preprocesadores de CSS, que igualmente los vamos a usar, o sea, depende en qué tipo de sitio nosotros estemos utilizando Tailwind, puede ser que tengamos que utilizar preprocesadores y post-CSS y todo eso, pero se hace de una manera bastante transparente. Nosotros no vamos a estar muy involucrados en cómo funciona eso. Ahora bien, ¿cuál es la idea de trabajar con Tailwind CSS? La idea de trabajar con Tailwind es decir, ¿cómo puedo hacer para aplicar las clases y los principios, los features que tiene CSS adentro del HTML o adentro del lenguaje de marcado que estoy utilizando para hacer mis componentes, que puede ser JSX en el caso de React, o que puede ser el lenguaje de templates de Vue o de Svelte en el caso de Vue o Svelte o Angular? ¿Cómo puedo hacer para decir, en lugar de tener enlazado una hoja de estilos a mi componente o a mi página web, directamente aplicar CSS adentro de la página de la manera más breve y más sucinta posible? Y de ahí surge la idea de utilizar algo que se llama clases de utilidad. Yo, para que esto sea más o menos sencillo, lo que voy a hacer es directamente voy a abrir una ventana de código. Vamos a empezar a hacer un poquito de HTML y CSS para que vean un poco de qué se trata este tema de las clases de utilidad. Pero un poco podemos tener una mirada acá, que esto es lo que alguien dice, se dice que Tailwind ensucia mucho el HTML. Bueno, esto es una cosa que hace Tailwind. Tailwind lo que nos permite es agregar una cantidad de clases
Y esas clases se corresponden prácticamente uno a uno con todas las propiedades que existen en el CSS nativo. O sea, CSS nativo tiene, por ejemplo, un montón de utilidades, ¿no? Tenemos márgenes, tenemos padding, tenemos colores, tenemos espaciado, tenemos posicionamiento, tenemos sistemas de layout como el posicionamiento relativo, absoluto, con flexbox, con grid. ¿Y cómo podemos hacer para que eso se pueda explicitar fácilmente? Bueno, la idea es generar clases de utilidades. Tailwind no es más que una colección de clases que tienen un sistema, que tienen una serie de unidades de medida, de colores, etcétera, tienen un tema, eh, y que me permite con clases aplicar cada una de esas propiedades a medida que yo las vaya necesitando, directamente como clases en el lenguaje de marcado que estoy usando. Este es un ejemplo que está hecho con HTML, que está en la página de Tailwind. Entonces vamos a ver etiquetas class, que van a tener un montón de estas cosas raras que cuando uno las ve por primera vez dice, me cacho, ¿esto qué es? Esto parece como, no sé, todas abreviaturas, pero toma sentido bastante rápidamente, sobre todo si sabemos CSS. Una recomendación que les daría es, si van a aprender Tailwind, conviene que sepan usar CSS primero, porque la filosofía de Tailwind es que todas las clases de utilidad que nos va a brindar Tailwind para trabajar se corresponden uno a uno con propiedades de CSS y con utilidades de CSS. Si no sabemos nada de CSS, nos va a ser un poco más difícil entender cómo funciona Tailwind. ¿Está? Y se parece un poco a Bootstrap, correcto, con una diferencia. Bootstrap tiene componentes. Tailwind no tiene componentes. Yo, por ejemplo, en Bootstrap, yo puedo... vamos a visitar Bootstrap para mostrarles un ejemplo de... Nunca me acuerdo cuál es la página de Bootstrap, es getbootstrap.com. Bootstrap, me gustaría ir a la página de Bootstrap, a ver si tenemos un ejemplo por acá. Yo en Bootstrap tengo, ¿dónde está la documentación? Acá. Saben que yo hace un montón que no uso Bootstrap. Yo creo que hace fácil 2 años que no uso Bootstrap. Pero Bootstrap tiene componentes, tiene un montón de elementos. Por ejemplo, Bootstrap tiene etiquetas, botones, etcétera, ya prearmados y ya preconfigurados. Tailwind no. Tailwind nos deja utilizar los elementos nativos de HTML y aplicarles estilos, utilizando las propiedades que tienen. Vamos a hacer un sitio web muy sencillo, vamos a hacer un par de cosas de juego, así lo van viendo con un ejemplo directo. Yo acá tengo, creo que no tengo absolutamente nada, tengo una carpeta completamente vacía. Estoy bastante acostumbrado a trabajar en línea de comandos, pero ahora en un ratito abrimos Visual Studio Code y hacemos algo. Vamos a hacer una paginita, vamos a abrir Visual Studio Code y la vamos a abrir acá. Tendríamos que estar ahí, perfecto. ¿Están todos viendo la página esta que abrí recién? Sí. Aguárdenme un segundo, que acabo de mover cosas. Bueno, ahí estamos. Vamos a nuestra página HTML, vamos a hacer un poquito de... vamos a poner ejemplo de Tailwind CSS. Y acá vamos a poner un H1 que diga hola sin Tailwind CSS. Y vamos a poner una manito. Y vamos a venir acá y vamos a hacer... a ver si lo podemos abrir. Perfecto. Entonces ahora... Ahí yo tengo una página web súper básica que no tiene prácticamente más nada que un título, que dice ejemplo de Tailwind CSS y un H1, que es nada más que ese saludo. Bueno, ¿cómo podemos trabajar con Tailwind rápidamente? La forma más rápida, y vamos a ir a la documentación para que lo puedan ver. ¿Dónde estamos acá? Voy a ir a la documentación. Vamos a ir a la parte de instalación. Me van a ver bastante utilizar la documentación. Quiero ver la parte de instalación. Acá está. ¿Cómo comenzar? Yo soy muy amigo de aprender la documentación. De hecho, yo aprendí Tailwind no haciendo un curso, sino usando la documentación. Así que un poco para acostumbrarlos, no sé si es el estilo de aprendizaje que tienen ustedes,
pero me parece súper positivo no tenerle miedo a la documentación. La forma más fácil de probar Tailwind es usar la CDN de Tailwind. Para los que no sepan lo que es una CDN es un almacenamiento de sitios estáticos, de archivos estáticos, que nos permite importarlos directamente dentro de nuestra sitio web. Nunca en producción hay que usar una librería importada desde una CDN, simplemente porque nos agrega un paso, un poco de lentitud para cargar los recursos que estemos cargando de la CDN, y porque, qué sé yo, se puede actualizar si fuera de nuestro control o alguien lo puede cambiar. Entonces, no para producción, pero para hacer una prueba rápida me parece perfecto. Entonces acá vamos a usar la PlayCDN que viene con Tailwind por seguridad, obviamente. Nunca en producción carguemos cosas de una CDN. Van a ver que yo lo voy a cargar y es una etiqueta script, esto que estamos poniendo acá. Tendría que abrir esto por otro lado. Vamos a venir acá. Y esto se está recargando automáticamente porque estoy usando la utilidad que tiene Visual Studio Code que se llama Live View. Cada vez que yo guardo el archivo me lo cambian. Van a ver que lo primero que me hizo esto fue sacarme todos los estilos. No hay mucho misterio de qué es lo que sucede con esto. Lo que hace Tailwind es inmediatamente, cuando yo lo importo, me borra la hoja de estilos predeterminada del navegador. O hace lo que la gente que hace frontend conoce como me hace un reseteo del CSS, de la hoja de estilo CSS del navegador. Saben ustedes que los navegadores tienen una hoja de estilo predeterminada que ya me establece cuál es la fuente predeterminada, todos los tamaños, define que, por ejemplo, las listas numeradas lleven números, que las listas de bullets lleven los puntitos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la primera forma que yo tengo para saber que Tailwind se cargó acá es que me cambie el tipo de letra, por un tipo de letra por defecto que tiene en el tema por defecto de Tailwind, y que me quita todas las cosas. De hecho, yo acá podría poner un H2, un H3 y un H4. Vamos a poner un H2, un H3 y un H4. Y se ven todos iguales. Si yo comento esto, ven que la hoja de estilos predeterminada del navegador me muestra todas esas diferencias de peso y de tamaño, pero Tailwind no. ¿Por qué? Porque la idea de esto es que a partir de ahora yo no voy a estilar, no voy a usar ni los estilos predeterminados del navegador, ni voy a estar yo linkeando esto con una hoja de estilos y escribiendo yo el CSS a mano. Lo que voy a hacer es simplemente utilizar clases. Para usar clases, como esto es CSS nativo, utilizo la etiqueta, el atributo class. Entonces ahí yo le puedo dar el tamaño y el color que yo quiera. Por ejemplo, una de las cosas que nosotros podemos hacer con Tailwind es ponerle un tamaño y decir text, y vamos a ponerle que esto sea text 2XL. 2XL es una convención de tamaño que tiene Tailwind para usar, que es un texto un poco más grande. Podría decir que esto sea text center, y me lo va a centrar. Podría darle un margin top. Ahora les voy a explicar, no se enganchen con que por qué vas tan rápido y estás usando cosas raras de memoria. Ahora vamos a ver dónde encontramos esta información y cómo se utiliza. Pero para darles un ejemplo, vamos a darle un margin top de, qué sé yo, de 8, para bajarlo un poquito, y vamos a decir que el texto sea, vamos a poner red 500, que es un color medio rojo suavecito, medio rosado. Y básicamente lo que estoy haciendo con Tailwind es eso, es explicitar todas las propiedades que quisiera yo que tenga ese CSS utilizando clases, ¿no? Puedo decir, creo que tengo una que es font bold, para que la letra sea negrita, etcétera, etcétera. Eso es básicamente el funcionamiento de CSS. Básicamente lo que voy a hacer es, a cada elemento que yo quiera, le voy a empezar a aplicar una cantidad de clases, ¿no? Incluso tengo colores de fondo. Vamos a ponerle un color de fondo, qué sé yo, blue 100. Me va a aplicar ese color de fondo. Eh, Le puedo dar un padding vamos a ponerle un padding de 4, para que tenga un poco más. ¿Se entiende? Ese es todo el misterio que tenemos detrás de el uso de las clases de Tailwind. Obviamente, les dije recién, esta no es la forma de importar Tailwind en un proyecto. Entonces lo vamos a hacer un poco mejor y de una manera que nos da un poco más de flexibilidad a la hora de modificar y alterar la configuración de Tailwind. Porque Tailwind, a la vez que nos da un montón de clases para trabajar con ellas, no estamos limitados a las clases que nos da Tailwind. Podemos modificarlas, alterarlas, cambiar los temas, cambiar los colores y hasta podemos agregar clases propias. Cuando escribimos Tailwind, no estamos obligados tampoco a usar únicamente las clases que Tailwind define. Podemos definir clases propias y podemos escribir código CSS nativo para aquellas cosas
que sean más sencillas de hacer con CSS nativo que con Tailwind, o para cosas que Tailwind, por ejemplo, no soporte. Tailwind, como cualquier librería, está en constante evolución. En este momento está en la versión 3.4.4. Todavía tiene soporte para las versiones anteriores, para la versión 0, la 1 y la 2, que siempre nos va a indicar acá en la documentación cuál es la versión más reciente. Y Tailwind 4 está a la vuelta de la esquina. Tailwind 4 trae muchos cambios, pero no cambios en cómo se utiliza, sino cambios en que su configuración es mucho más sencilla. Más que nada porque la configuración de Tailwind, lo vamos a ver en un segundo, se hace con JavaScript, y Tailwind 4 prácticamente no tenemos que escribir casi nada de JavaScript para configurar cosas. Entonces, de vuelta, y también incorpora muchas propiedades modernas de CSS. ¿Cómo vamos hasta ahora? Estimo que bien, pero si tienen alguna pregunta, la pueden ir dejando en el panel de preguntas, o si tienen algún comentario, estoy atento a los comentarios. Yo cada tanto le pego una miradita a eso. Entonces dijimos, bueno, vamos a ver cómo arrancamos con esto. Yo lo que voy a hacer es, vamos a dividir esto para tener mitad y mitad de la página, así podemos trabajar. Y no vamos a usar la CDN de Tailwind, vamos a usar directamente Tailwind de línea de comando. Yo les voy a mostrar rápido cómo setear un proyecto con Tailwind cuando estamos trabajando con HTML nativo, o por ejemplo cuando estamos trabajando con Astro, y cómo hacerlo cuando estamos trabajando con una librería de frontend, como por ejemplo con React o con Vue. Si les parece, hacemos un proyectito rápido de React y aplicamos eso para que vean las diferencias. La documentación de Tailwind está en inglés. Yo nunca me fijo si la documentación está en español, simplemente porque hablo inglés. Entonces, a mí me inculcaron desde la universidad decir, si está siempre en inglés tenés la documentación más actualizada, así que aprende inglés. Y Matías se puso las pilas y aprendió inglés. Eh, pero no sé si está en español, la verdad es que no les puedo decir. Vamos a ver cómo es el proceso para instalar Tailwind en un proyecto. Yo lo que voy a hacer es voy a sacar este asuntito que tenemos acá. Entonces ahora está sin Tailwind. Y vamos a ver cómo es el proceso para instalar Tailwind. La forma más fácil de hacerlo es hacerlo desde la línea de comandos, porque en la línea de comandos nosotros tenemos, Tailwind tiene sus generadores y demás, y para eso va a requerir que nosotros tengamos instalado Node.js, npm, inicialmente, porque todo el proceso de build se hace con Node. La gente que está acostumbrada a trabajar con frontend moderno saben de que no podemos escapar de eso, así que no tiene más vuelta. Lo que voy a hacer para instalar en esta carpeta, que si yo le hago un ls, lo único que tengo es ese archivo index.html, lo que voy a hacer es un npm init-y, que esto no me lo estoy inventando, esto lo estoy sacando es de la documentación. Eso no está en la documentación, por eso se los muestro aparte. Y después de eso, esto de hacer npm, lo único que me hace es que me crea un archivo package.json. Ese archivo package.json me permite agregar todas las dependencias y librerías que yo necesito para este proyecto. Como voy a usar Tailwind, tengo que tener este package.json para poder empezar a trabajar. Em, Acá están preguntando si tenemos un orden predeterminado para las clases. No, pero a la hora de combinar clases, que es una cosa un poco más avanzada que no vamos a ver hoy, sí, y tenemos un par de paquetes en NPM, paquetes de JavaScript, que nos ayudan a reordenar las clases cuando puede llegar a haber algún conflicto. Pero inicialmente a lo que vamos a ver hoy, no tenemos un orden especial para poner las clases. Bueno, inicializamos package.json. Lo único que hicimos con npm init-y es eso. Ahora vamos a instalar Tailwind como paquete. Vamos a decir npm install -d mayúscula, porque esto es solamente para develop. Esto no va a ir a producción. Tailwind CSS, que es el nombre del paquete, va a bajar lo que necesita. Eso me va a crear, para los que nunca hicieron cosas con npm, me va a crear una carpeta Node Modules donde me va a tirar todas las librerías que necesito para que Tailwind funcione. Ahora van a ver por qué es que tiene que hacer eso. Y vamos a hacer un npx Tailwind css init. Y lo que va a hacer eso es, me va a crear un archivo de configuración. Simplemente me dice, acabo de crear un archivo de configuración de Tailwind que se llama tailwind.config.javascript. Vamos a ir a nuestro Visual Studio Code. Y acá tenemos las cosas que me creó. npm init me creó el package.json y el packagelog.json. El npm install me creó Tailwind CSS adentro de Node Modules, que está acá. Acá tenemos unas cuantas cosas que necesita Tailwind para trabajar.
y tenemos este Tailwind config. Entonces, lo próximo que tengo que hacer es decirle a Tailwind qué archivos son los que van a llevar clases de Tailwind. Simplemente le tengo que decir porque acá va a haber un proceso de build que automáticamente lo que va a hacer es Tailwind agrega un montón de clases, pero solamente van a parar al CSS final aquellas clases que yo utilice, justamente para que esto sea compacto y cargue rápido. Entonces, por esa razón, lo que vamos a decir es que acá, en esta configuración, esto es configuración de Tailwind, esto es un archivo JSON. Simplemente hay que saber qué poner dónde. Vamos a decir que el tipo de contenido que nosotros tenemos que modificar van a ser archivos HTML. Entonces yo le voy a decir, todo lo que se llame asterisco.html en la carpeta actual o subcarpetas, quiero que lo monitorees para cargarle las clases de Tailwind. Entonces, con eso es suficiente. Acá van a ver otra cosa escrita. Y de vuelta, estas instrucciones van a cambiar dependiendo de qué están utilizando. De hecho, acá en la documentación van a tener cómo configurarlo si están usando React con Create React App, cómo configurarlo si están usando React con Bit, cómo configurarlo si están usando Vue, etcétera, etcétera, o Laravel o lo que fuera. Y esto va a cambiar según. En este caso lo que vamos a hacer es modificar los archivos HTML porque esto es lo más sencillo. Y lo próximo que tengo que hacer es tengo que importar HTML dentro de la hoja de estilos principal de mi sitio. Entonces lo que voy a hacer inicialmente es voy a agarrar acá y voy a crear un archivo que se va a llamar, permiso, nuevo archivo, que se va a llamar, vamos a ponerle input CSS. Este archivo no se va a servir cuando yo exporte este sitio. Y acá yo lo que tengo que hacer es copiar estas tres cositas. Estas son importaciones. Yo acá estoy importando el archivo base, components y utilities. En un ratito les explico de qué se trata eso. ¿Mm? Y eso es todo lo que tengo que hacer para tener Tailwind. Me falta una cosa más, súper importante, que es yo necesito en algún momento decirle, porque ¿cómo funciona Tailwind? Yo cuando utilice clases de Tailwind adentro de mi archivo HTML, lo que va a hacer es, va a tomar de toda la librería de Tailwind y va a cargar en el CSS final solamente aquellas clases que yo utilice y nada más. Entonces, para eso yo necesito tener un proceso de build. Lo voy a hacer acá. De vuelta, si es la primera vez que ustedes ven hacer esto con NPM. Capaz que si ustedes programan en React o en Vue, esto ya lo han visto muchas veces. Pero yo voy a tener un script de build y voy a tener un script de dev para trabajar cuando estoy desarrollando. Más que nada para que me actualice los cambios cada vez que yo guarde el archivo. Eh, Esto es lo que yo necesito para que me procese mi archivo HTML, busque las clases y me las construya en un archivo CSS que es el que voy a importar. Entonces lo que voy a poner acá, el comando es npx tailwind css-i. Le voy a decir cuál es el archivo de entrada. El archivo de entrada es el que acabo de construir recién, que es input css. Y le digo el archivo de salida con guión O y le voy a decir dónde va a ir. Vamos a hacer que tenga una carpeta CSS y el archivo se llame main.css. Podría llamarse de otra manera, pero eso es lo que necesito para que funcione. Entonces, en este caso, si yo me voy a la... Yo le hice un script de build, nada más, ¿no? No le hice un script de dev. ¿Qué es lo que hace este script de build? Si yo digo npm run build, va a ejecutar CSS, va a ejecutar el script de build de Tailwind y ¿qué tenemos acá? Pa, 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 pa. Eh, Esperen que me falta una cosa más. Yo necesito una cosa más acá. Acá me lo construyó. A ver, npm run build. Estoy esperando que me dé una... Vamos a crear el archivo. Deme un segundito. Vamos a crearlo acá. Ahí está. Y me falta, en realidad me lo debería haber creado directamente. ¿Por qué no me lo creó? Porque me falta poner, sí, porque le tengo que indicar dónde está. Me lo tenía que haber creado la carpeta CSS. ¿Por qué no me la crea? Porque me falta el punto. Esto es una cosa de Linux. Eh, Tenemos que ponerle, vieron que yo acá cuando lo llamé, y vamos a poner esto así para que ustedes lo vean, le decía, en esta carpeta actual, input CSS, y la salida tengo que tener este punto, y este punto no se lo puse. Así que eso es lo que me falta. A ver, npm run build.
Me gusta cuando las cosas fallan en producción, porque una vez cuando ve tutoriales se imagina que todo es un camino feliz, que todo funciona, que es una secuencia perfecta, y la verdad es que uno comete typos, escribe cosas mal, se olvida de detalles, o simplemente arma las cosas mal. Entonces está bueno que la cosa falle porque uno aprende realmente cuando soluciona los errores. Acá alguien se había dado cuenta, acá alguien dice, te faltó un punto, dice que no encontró la carpeta CSS, bien ustedes atentos que saben trabajar con esto. Bueno, perfecto. Ahí lo hizo. Y lo que me hizo acá, cuando yo me vengo a fijar en esta carpeta CSS, es me hizo un archivo CSS y me puso clases. Yo no sé qué es lo que me puso, pero lo que me puso acá es todo CSS nativo. De vuelta, lo que hace Tailwind es, va a fijarse las clases que tenga utilizadas, en este caso ninguna. Acá lo único que me puso básicamente es el reset de CSS, no me puso ninguna cosa más. Entonces, con eso, yo lo único que necesito es que mi HTML importe ese archivo de salida. Yo este input CSS, que es el donde puse la importación de los features de Tailwind, este no lo voy a importar. El que voy a importar es el de salida. Y lo que me interesa es que cada vez que yo haga cambios acá, se vuelve a generar este proceso de build. Yo para exportar este sitio tengo que correr ese script que escribí recién con npm run build. Ahora vamos a hacer un script de dev para que cada vez que haga cambios mientras estoy trabajando, los genere automáticamente todo el tiempo. Entonces, lo que tengo que hacer acá es importar, vamos a hacer un link rel style sheet y lo que le vamos a poner es que tiene que cargar CSS main CSS. Entonces, si yo vengo acá, eh, las clases están todas activadas. Si yo le saco las clases acá, está reseteado. Yo ya sé que eso funciona. Les muestro una cosa. Si yo no pongo esta hoja de estilos, no me da bolilla. O sea, yo ahí no estoy importando la hoja de estilo final. No se está aplicando Tailwind en absoluto. Todas estas clases las ignora. El navegador en general es muy permisivo y cuando nosotros ponemos clases o IDs que no existen, dice, bueno, después lo corregirá, pero no le va a dar bolilla. No me va a dar un error el navegador de que la clase TextDocsXL y TextCenter no existen. Pero no me las está aplicando. Solamente cuando yo importo, hago ese link, perdón, hago ese link rel a css barra main css, ahí sí me lo importa y me aplica todo esto. Lo interesante es que en ese main CSS o ese output CSS, como dice en la documentación, me va a agregar todas las clases del reset y todas las clases aquellas que yo efectivamente utilicé en mi HTML y ni una más. O sea que, a pesar de que Tailwind te da muchas cosas, es muy compacto y es muy eficiente a la hora de hacer su proceso de build para que solamente entre lo que necesitamos. Eh, bueno, acá están contestándose una pregunta entre ustedes. Yo lo que voy a hacer para hacer una cosa más importante es que si yo hago algún cambio acá, si yo le cambio este red 500 por green 500, por Blue 500, ven que no me muestra ni verde, ni azul, ni rojo. ¿Por qué? Porque cuando yo cambio esto, el proceso de build lo tengo que volver a ejecutar. Esto es lo que les decía. Yo tengo que volver a correr. Si yo acá, por ejemplo, le pongo una clase que sea Blue 500 o Blue 900, que es un blue oscuro, un azul oscuro, tengo que volver a hacer npm run build y ahí automáticamente me aparece azul. Por lo que les decía, existe la clase text blue 500 en Tailwind, pero como no se construyó, no me va a agregar clases que no conozcan. Si yo ahora, por ejemplo, le cambio a, vamos a cambiar acá, le pongo red, me lo va a mostrar negro. ¿Por qué? Porque de vuelta, como yo hice el proceso de build, no había una clase TextRed 900 en uso, no existe. ¿Se entiende? Entonces, por esa razón, cuando nosotros estamos trabajando en modo desarrollo, generalmente cuando trabajamos de esta manera con npm, vamos a poner un script de dev, se le suele llamar por convención de dev, y en este caso, en la documentación, dice que le tenemos que agregar la etiqueta --watch. Es una opción bastante usada, por ejemplo, Node también tiene eso. eh, que lo que vamos a hacer, perdón, lo estoy poniendo fuera de lugar, eh, lo que va a hacer eso es que a partir de ahora, si yo corro npm run dev, el script se está corriendo todo el tiempo y cada vez que yo haga cambios en la página, cada vez que yo haga cambios en la página, se los voy a mostrar acá, me los va a hacer
automáticos. Yo, por ejemplo, le voy a sacar el Text Center para que lo vean. Y quiero que vean lo que pasa acá. Le vamos a poner acá, vamos a poner hola con, y guardo, y automáticamente lo hace. Y acá me hace rebuilding, perfecto. Le digo que quiero que esto sea blue 900 y me lo va a hacer blue, perfecto. Le digo que me lo haga red y me lo hace rojo. Le digo que me lo haga green y me lo hace verde. ¿Se entiende? Entonces, la idea de usar un script de dev que está todo el tiempo corriendo. Si en este momento esta terminal está bloqueada, yo no puedo hacer nada en ella porque está corriendo el script de dev, nada más, eso. Y esa es la forma en que vamos a trabajar cuando nosotros estemos haciendo cambios. Yo creo que con eso tenemos lo necesario para hacer cómo se instala esto. Me registra los cambios automáticamente. ¿Qué pasa? Cuando yo quiero este sitio subirlo a producción, subirlo a un servidor, subirlo a un cloud server, por ejemplo, voy a tener que yo ejecutar npm run build y lo que exporte, eso es lo que voy a subir al servidor. Pero no vamos a hablar de deploys hoy no vamos a hacer el despliegue de nada de lo que hagamos acá en el taller, ¿no? Y lo que está haciendo esto, sí señores, lo que está haciendo es reescribiendo el archivo main CSS. Para Paolo que lo pregunta, está reescribiendo este archivo de acá, main CSS, que es el que yo estoy importando en mi HTML. Y main CSS hace una magia bastante interesante. Perdón, el CSS que yo utilizo, donde yo voy a escribir cambios, es este input CSS. Cuando ustedes utilicen Tailwind, el archivo de exportación CSS final, que es el que importan, no lo modifiquen nunca, porque cualquier cambio que ustedes hagan en main CSS se va a reescribir cuando vuelvan a ejecutar el script que construye main CSS a partir de Tailwind y de las clases que yo utilice. O sea, este es el resultado de un build, de una compilación, si se quiere. Acá no cambian nada, porque si yo acá cambio cualquier cosa, la próxima vez que haga una actualización, ¡prum!, se sobrescribe. ¿Se entiende? Lo que está usando acá, está usando un preprocesador que se llama PostCSS. Entonces lo hace automáticamente. Pero lo que me da acá inicialmente es una gran ventaja, que es yo ahora puedo empezar a hacer cambios y verlos inmediatamente y trabajar con muchísima flexibilidad. Y también con las cosas compactas de que no estoy importando una librería con 80.000 clases monolíticas gigantescas, sino solamente voy a estar exportando lo que necesito, lo que utilizo y nada más. ¿Hasta acá vamos bien? ¿Tienen alguna pregunta? Coméntenla por ahí. Yo veo una pregunta acá sobre si Tailwind puede correr en hosting o en servidores dedicados. Tailwind no se ejecuta, o sea, Tailwind, la porción de JavaScript que me hace todo este tema del build, se ejecuta en mi máquina como desarrollador. Pero después, Tailwind lo que me genera es el producto final, es este archivo main CSS que está importado en mi código, en mis componentes de React o donde sea. Y eso se ejecuta en cualquier lado, porque esto se ejecuta en el navegador. ¿El CSS dónde se interpreta? ¿En el servidor o en el navegador? Se ejecuta en el navegador el CSS. El JavaScript también, en este caso se ejecuta en el navegador. Lo que yo genero son archivos estáticos que sí los voy a poner en un hosting. Entonces, si yo tengo un hosting compartido, sí, tranquilamente, mi página web o mi aplicación web en un hosting compartido, lo puedo estilar con Tailwind CSS perfectamente. Tengo un cloud server, lo puedo estilar perfectamente ahí. Utilizo Utilizo serverless, por ejemplo, AWS, Microsoft Azure, lo subo a Vercel, lo subo a Cloudflare como una CDN, no tengo ningún problema en ese sentido. El resultado que yo haga total van a ser una colección de archivos estáticos, HTML y CSS, que los va a recibir un navegador y los va a interpretar. Entonces está. ¿Qué pasa si creo varias componentes con las mismas clases? La clase se define una vez como con CSS, la clase se define una sola vez y se utiliza en varios lugares. Entonces, antes de que vayamos más adelante, yo les voy a mostrar qué es lo que pasa con Tailwind. A la hora de usarlo, la pista que tenemos es que las clases de Tailwind se corresponden con propiedades de CSS uno a uno. O sea, si CSS tiene propiedades como margin, las digo en inglés, margin, padding, colores espaciados, layout, como es decir, el tema de posicionamiento absoluto, relativo, con flex, con grid, eh, transiciones, animaciones, todo ese tipo de cosas, todas se corresponden con una propiedad de Tailwind. Entonces, a la hora de trabajar con eso, lo que tenemos que hacer como primera ayuda, el primer lugar donde nosotros podemos ver la documentación completa de Tailwind es tailwindcss.com/docs, donde está la documentación y podemos elegir cuál es la versión de Tailwind que estamos usando. Acá. Tiene un buscador. Si yo esto lo veo en pantalla completa, van a ver que tenemos un Quick Search, que si aprieto Comando Control K, si estoy en Mac, Command K, si estoy en Linux o en Windows, Control K,
puedo buscar cualquier cosa. Yo acá, por ejemplo, quiero saber cómo hacer un hover. Perfecto. Acá encuentro cómo hacer hover y voy a tener ejemplos, explicaciones, pedazos de código. Es muy completa la documentación de Tailwind. Otra cosa que nosotros podemos utilizar y que a mí me sirve muchísimo es una extensión de Visual Studio Code, que yo la tengo, no sé si la tengo activa, ahora vamos a ver, que es esta extensión de Visual Studio Code, que se llama Tailwind Docs. Y se las copio acá en el chat por si les interesa. Es una extensión de Visual Studio Code, que si la instalamos, yo creo que la tengo instalada, pero la deshabilité para este curso. Vamos a venir acá a las... Vamos a buscar Tailwind. Y acá tengo Tailwind Docs. Tailwind Docs está habilitada. Tailwind Docs lo que me permite cuando estoy trabajando es, yo puedo hacer Command Shift P o Control Shift P para abrir la paleta de comandos, escribir Tailwind y acá puedo buscar lo que quiera. Por ejemplo, Aspect Ratio, una propiedad de CSS, y automáticamente me abre un navegador con la documentación de Tailwind en ese lugar. Es bastante práctico. Pero hay una cosa mejor todavía para trabajar con Tailwind en Visual Studio Code. Una extensión que se llama Tailwind CSS IntelliSense. ¿Saben lo que es IntelliSense? Que se las copio acá para que la vean. Tailwind CSS IntelliSense lo que me agrega es la función de IntelliSense que tienen todos los productos para desarrolladores de Microsoft. Yo la tengo deshabilitada, la vamos a habilitar. Lo que me permite es autocompletado de clases. Y eso está súper bueno. Imagínense que yo quiero poner un color y no sé qué color es el que tengo disponible, ¿no? Entonces, vengo acá y digo, está bien, vamos a elegir un color, yo no sé qué colores tengo, vamos a ver si existe yellow. Automáticamente me va a aparecer todas las gradaciones de colores que tengo, ¿ven? Entonces, existe un yellow 600, que parece medio marrón. Perfecto, ahí lo tenemos. Si yo sé que, por ejemplo, el padding, todas las unidades de medida de distancia para anchos, para padding, para margen, tienen números en Tailwind. Ahora les voy a mostrar. Imagínense que yo quiero hacer un margin y no sé qué medidas tengo. Acá el Tailwind IntelliSense me va a mostrar las propiedades que tengo. Tengo un M0, M1, M2 hasta M11 y me muestra cuántas son las medidas. Me las va a decir en píxeles y en rems. Entonces es bastante práctico, ¿no? Eh, para colores también podemos poner colores de manera directa con hexadecimal o podemos usar los colores de los temas que trae Tailwind, que trae un montón de colores. Yo me voy acá a la documentación, busco con Command K, busco color, vamos a buscar theme, creo que lo vamos a buscar como color. Acá están los colores, pero había una colección de colores. A ver si están por acá. Customizing colors. A ver si estamos acá. Acá están todos los colores que tenemos en Tailwind. Está en la sección de personalizar colores. Ven que tenemos Slate, Gray, Zinc y Neutral, que son distintos tipos de gris, con más azul, con más amarillo, más cálido, más oscuro. Y después tenemos rojo, naranja, ámbar, amarillo, lima, verde, etc. Hay un montón de colores y nosotros podemos definir nuestros propios colores si necesitamos, ¿no? Hay formas de poner en Tailwind también un hexadecimal o ponerlo como HSV o ponerlo como RGB, RGBA. Tenemos formas de hacerlo entre corchetes angulares, entre brackets, ¿no? Entre corchetes, perdón. Entonces, ahí tenemos una utilidad muy buena. Para la gente que le molesta mucho ver tantas clases, porque esto puede llegar a crecer mucho en cantidad de clases, tenemos una utilidad que se llama Tailwind Fold, que yo la detesto, no la uso, pero se las muestro cómo funciona. Lo que hace, que está muy bueno, para los que no les gusta ver tantas clases, es me oculta las clases. Cuando yo hago clic en la línea, vamos a darle cancel. Cuando yo estoy acá, me muestra las clases y cuando no estoy, me las oculta. Para la gente que le molesta ver tanta clase, le molesta ver el HTML sucio, ese Tailwind Fold mejora la legibilidad. Yo no la uso porque me gusta ver las clases, así las puedo cambiar. Para mí es práctico. Y la última cosa que les voy a dar como herramienta para orientarse dentro de Tailwind, que para mí es fabulosa, la hizo la gente que hace una librería de basada en Tailwind que se llama Tailwind Components. Y es este cheat sheet. Este cheat sheet que tenemos acá, les pongo ahí en el chat, es un buscador
que me permite buscar cualquier propiedad de CSS y me dice cómo se llama en Tailwind. Entonces, imagínense que yo necesito aplicar márgenes y no me acuerdo. Escribo margin y me va a mostrar margin, me va a mostrar todas las relacionadas, ¿no? También un concepto adyacente es el tema del espacio horizontal, entonces tengo SpaceX, el espacio vertical, SpaceY, entonces los tengo acá como clases. Y me las muestra, entonces yo acá puedo ver todas las clases que tiene Tailwind relacionadas con margen, las medidas que tienen en rems y en píxeles, y acá tengo los márgenes todo alrededor, márgenes solamente verticales, que son MI, todos los márgenes solamente horizontales, que son los MX, y todos los margin top, bottom, left y right. Ahora les muestro un poco cómo son los modificadores. Pero si yo necesito buscar cómo posicionar algo absolutamente, acá tengo cómo aplicar position absolute. Si yo busco el concepto de position, acá tengo todos los position, cómo se funcionan. Por ejemplo, position static, se pone nada más que static. Si quiero usar flex, tengo todas las opciones de flex. Cómo se llaman en Tailwind. Yo cuando empecé a aprender Tailwind, si yo les cuento cómo aprendí Tailwind yo aprendí Tailwind en vivo, en un stream, haciendo un proyecto de Frontend Mentor con esto, directamente. O sea, yo venía a hacer un montón de proyectos solamente con CSS o con SAS, y dije, bueno, vamos a probar Tailwind. ¿Cómo hicimos? Prendí el stream un día a la mañana y dije, bueno, vamos a hacer este proyecto y lo vamos a hacer con Tailwind. ¿Cómo lo vamos a hacer? A los ponchazos, con la documentación y con esto. Al segundo proyecto ya estaba recanchero con Tailwind. O sea, es mi forma de aprender. Quizás a muchas personas les resulta cómodo hacerlo en un curso. A mí me gusta pegarme la frente contra el muro y romper el muro, no mi frente. Si me pregunta cuál es la mejor manera de aprender algo, es con la documentación, 100%. Entonces, con eso les doy algunas herramientas que nos ayuden a escribir Tailwind un poco más fácil. La documentación, las extensiones estas de Visual Studio Code y este cheat sheet de tailwindcomponents.com/cheat sheet, que es súper, súper, súper práctico. Entonces, eh, vamos a ver un par de ejemplos un poco menos triviales. Así de paso contesto algunas preguntas que tenemos acá. ¿Qué me pareció el cambio? Me pregunta acá Ivo Konstantinov. Me pareció fabuloso porque yo me acuerdo que estaba haciendo un proyecto, no me acuerdo qué era exactamente ahora, eh, con React y yo sufría, o sea, me resultó mucho más rápido hacer cambios y experimentar sin tener que planificar el CSS. El hecho de poder hacer los cambios directamente en el código sin tener que estar yendo y viniendo a un archivo CSS o tener los dos archivos abiertos al lado, y sin tener efectos secundarios, que cambie un margen acá general, medio como que CSS con la cascada te da la idea de que primero estableces cosas generales y después pones excepciones a mayor nivel de especificidad. Entonces, ¿qué pasa? Si no planificas muy bien los estilos globales, cuando haces cambios la cosa se te desarma toda y tenés que estar arreglando cosas que hiciste antes para que todo te quede bien acomodado. Acá no, acá directamente vas modificando cosa por cosa y vas viendo el resultado inmediatamente. Entonces, me resultó sumamente productivo. De hecho, eh, el año pasado hice 2 o 3 trabajos para clientes, así como contractor, freelance, y incluso uno le armé la página completa con Next.js a una empresa multinacional chiquitita que se dedica al tema de AI y, y lo hicimos todo con Tailwind. Directamente me contrataron porque me habían visto trabajar con Tailwind y lo hicimos todo con Next.js y Tailwind y lo sacamos rapidísimo. En un mes y medio sacamos un proyecto medianamente grande. Así que está bueno. Flowbyte es una librería muy buena de componentes de Tailwind, correcto. ¿Cómo se llama el plugin para que actualice el browser? Bueno, cuando estás trabajando con HTML estático, o sea, no estoy trabajando con React o con Vue, se llama, si no me equivoco, se llama, a ver, ¿quién me ayuda? ¿Cómo se llama la librería esta para que te actualice automáticamente el navegador? Se llama Live Preview. Live Preview. Live Server. Live Server. Esa es la Live Server. Es la que uso. Y para cuando están haciendo cosas con HTML plano es lo mejor. Así que bueno, vamos a trabajar con este ejemplo que teníamos acá de Tailwind. Em, Quiero mostrarles un par de cositas así rapiditas. La magia que tenemos detrás de Tailwind, acá, la vamos a tener en 2 lugares. La vamos a tener en este archivo,
que nosotros utilizamos como punto de entrada para importar Tailwind, que es este que carga estas tres capas. Estos se llaman capas. Tailwind está estructurado en base a una capa base con las propiedades generales, una capa componentes que prácticamente no trae nada, la vamos a poblar nosotros con clases específicas para componentes si necesitamos hacerlas, y una capa de utilities donde tenemos margen, padding, colores y todo lo demás. Entonces, la idea de esto es que yo estas capas las puedo personalizar, pero se puede hacer mucho con Tailwind sin personalizar absolutamente nada. Vamos a poner un ejemplo. Díganme ustedes qué quieren que hagamos. ¿Quieren que hagamos Vamos a hacer una barra de navegación, un botón? Vamos a hacer algo por el estilo. Yo voy a desactivar esta utilidad que me ocupa este Tailwind Fold, que no quiero que me esté tapando el CSS. Vamos a borrar esto. Y creo que acá perdí el contacto con esto. Ahí se está abriendo mi... perfecto, bueno, perfecto. Vamos a decir que yo, por ejemplo, tengo acá un botón, ¿no? Y le vamos a poner Click Me. Ahí tenemos un botón. Fíjense, un tema que tengo yo con esto es, este botón se vería así con nativo, pero con Tailwind no tiene ningún estilo, eso está reseteado completo. Vamos a poner esto adentro de un div. Vamos a poner... O vamos a agregarle una clase al body directamente. Vamos a decir class, container. Yo quería mostrarles... No vamos a hacer así, perdón. Vamos a hacerlo acá. Vamos a poner esto dentro de un div. Acá. Wrap. Y vamos a poner esto adentro de un main. Perfecto. Vamos a venir acá. Y lo que voy a mostrarles primero que hace Tailwind es... Tailwind tiene una cosa muy importante que incorpora una serie de media queries que se llama la clase container. La clase container, muy parecido a lo que hace Bootstrap, es, y le vamos a dar un color a esto, vamos a poner red 300 para que lo vean. Fíjense lo que me hace. Tailwind está pensado para ser responsive desde cero, ¿no? Automáticamente Tailwind lo que tiene es incorpora una serie de breakpoints para distintos tamaños. Y la forma de trabajar con Tailwind inicialmente es mobile first. O sea que yo todo lo que yo aplique de clases de Tailwind se va a aplicar desde el tamaño, desde el ancho más pequeño de pantalla, ¿no? Y de ahí tengo una serie de breakpoints. Y esos breakpoints están definidos como SM, perdón, yo los quiero mostrar, MD, que es medium, otro que se llama LG, que es large, XL, y así. El más chico de todos es el más pequeño, que SM es el nativo para mobile. Entonces, esos breakpoints están definidos en la configuración de Tailwind. Los podemos llegar a ver acá. Vamos a poner acá responsive. Acá están las distintos anchos mínimos para SM, son 640 píxeles. Generalmente un navegador de un celular tiene, se calcula 300 píxeles de ancho, 320, 340, 380, dependiendo del tamaño de pantalla. Entonces, todo lo inicial se aplica por defecto. Y después tengo estos breakpoints. Se aplica SM a partir de 640, MD a partir de 768, etcétera, etcétera, hasta 2XL. Las podemos redefinir si nosotros necesitamos. ¿Mm? Puede ser que sea como dice Lautaro, que el más chico es 320. Yo la verdad es que nunca me acuerdo. De hecho, eso ustedes lo pueden ver. Si abren las utilidades del navegador y eligen responsive, acá van a tener las dimensiones. Generalmente las dimensiones acá me las muestra en forma de dispositivos. Yo creo que el más chiquitito que yo siempre uso es el iPhone SE y me tira 375. Así que capaz que si algún iPhone más chiquitito es 320. ¿Mm? Pero ese es mi cheat sheet para ver generalmente los breakpoints que hay. Me preguntan si se puede hacer un modal. Se puede hacer modal con Tailwind. Sí, porque yo puedo hacer un modal con lo que yo quiera. Por ejemplo, usando el elemento nativo dialog y estilarlo con Tailwind. ¿Mm? O sea, Tailwind no me limita sobre qué elementos puedo mostrar. Lo que me lo limita es si existen elementos HTML para hacerlo. Yo un modal lo puedo hacer con el elemento dialog en un navegador moderno, o lo puedo hacer con un div directamente posicionado absolutamente en el medio de la pantalla y con un div más atrás para que me difumine el color. Eso lo puedo estilar perfectamente con Tailwind. Es una pregunta que hacía acá Nelson Federico. Entonces, perfecto. Tenemos ahí el botón. Les decía,
primero que tenemos es un contenedor. Lo único que no me hace Tailwind, que sí me lo hace Bootstrap, es centrármelo. Entonces yo lo que le voy a aplicar es un margen horizontal, y le voy a decir margen auto. Entonces eso lo que me va a hacer es centrarlo. Entonces acá ya tenemos algunas propiedades. Una es M. M es márgenes. Yo tengo la forma de escribir las clases de Tailwind es bastante sencilla. Yo puedo venir acá y M es de margen, P es de padding, básica. Entonces, y tienen sufijos. Esos sufijos son, por ejemplo, X es horizontal, significa izquierdo y derecho. Y es, o Y es vertical, o sea, top y bottom. Te los pongo en inglés porque así se llaman. Y porque si yo quiero alguna propiedad específica, por ejemplo, T es de top, arriba, B es de bottom, L es de left y R es de right. Entonces, estas propiedades de margen y padding se pueden combinar utilizando esto. Entonces yo, por ejemplo, si yo elijo que esto tenga un margin top de 10, que me va a decir acá que son 40 píxeles, me va a dar un margin, yo acá, no sé qué es lo que me hizo acá, es este pedacito que tenía yo acá, como, vamos a comentar para que no aparezca en el código. ¿Dónde estamos acá? Perdimos acá. ¿Por qué perdí todo esto? Guarden un segundo que esto puede fallar. ¿Qué rompí acá? Ahí volvió. A ver qué hicimos acá. Porque tenía una clase a medio escribir. Bien, estamos. Vamos a ponerle que le vamos a poner un margin top de 10. Me hizo el margin top de 10. Le quiero hacer un margin completo de 10, me lo va a hacer todo alrededor. Ahí ya me lo aplicó a la izquierda. Margin auto, todos sabemos que es la forma de centrar algo porque me aplica un margen igual a la izquierda y a la derecha. Entonces, generalmente yo le pongo MX auto y me va a hacer el margen horizontal automático para centrármelo, ¿no? Lo mismo con el padding. Si yo le quiero aplicar a esto un padding de 2, que de vuelta no van a ser píxeles, esto no van a ser píxeles, sino lo que hace acá, si me vengo acá y lo trato de ver, acá están las medidas, pero no las estoy pudiendo ver porque no me entra en el navegador, ¿ven? Acá tengo todas las medidas que hay. En este caso, esto tiene una escala que es 2, 4, 6, 8, 10 y después va subiendo, creo que a 4 píxeles cada una. Entonces, estas medidas funcionan así. Acá tengo todas las medidas, ¿ven? Ahí me dice, ¿ven? Esto es 4 píxeles, 8, 12, 16, 20 y después sí, es de A4. Es de A4. Y tiene un montón, ¿no? Y también las podemos, tenemos otras formas de ponerlo. Si yo le quiero poner, por ejemplo, a esto un padding muy específico, le quiero dar un padding de 23 píxeles porque me gusta así. Yo siempre a cualquier propiedad después del guión, siempre de vuelta, la propiedad es propiedad, modificador, guión y el número. Si yo quiero poner un valor muy específico, ese valor específico se lo pongo entre corchetes. Entonces le puedo poner una medida en píxeles, le puedo poner, por ejemplo, si yo le pongo 23 píxeles, son 23 píxeles. Si vengo acá y lo mido, me va a decir que tengo un padding de 23 píxeles. Lo pueden ver ustedes exactamente ahí, cuando venimos acá. Le puedo poner en porcentajes, tranquilamente. Le puedo poner en rem, le puedo poner 2 rem y me lo va a aplicar en rems. Y va a venir acá, obviamente, y cuando venga acá a inspeccionar, me lo va a mostrar. Me lo va a mostrar en píxeles porque así me lo renderiza el inspector de elementos de Chrome, pero en realidad me lo está calculando en rems, va a depender del tamaño relativo. Eh, y si yo quiero aplicar valores negativos, tengo un prefijo menos. Lo vamos a ver no tanto con el padding, porque no tiene mucho sentido, pero con otras propiedades, si yo quiero aplicar un valor negativo, porque uno dice, ¿cómo puedo aplicar un valor negativo de menos 10 píxeles, o de menos 8 píxeles, que sería que en este caso me lo va a mostrar como 0, por eso no tiene sentido mostrárselos acá. Yo puedo utilizar para propiedades que sean negativas, puedo poner un menos antes de la propiedad. Después, si quieren, lo vemos y
lo podemos hacer. Entonces, de vuelta, lo que yo puedo hacer con esto es, tengo bastante libertad para aplicar ese tipo de cosas de una manera bastante sencilla. De vuelta, M para margen, P para padding. Con los colores tengo dos formas de aplicar colores. La primera es aplicar BG de background. Entonces yo cuando a cualquier elemento le aplico un background, ese background va con BG, guión el color y guión el nivel de color. O dónde estaban los colores que teníamos acá. Esta escala de color. Entonces yo tengo, por ejemplo, Slate 200, Slate 800, tengo todos estos colores que tengo acá, o puedo aplicar colores por mi cuenta, ¿no? Directamente puedo decir BG, vamos a ponerle un color directamente hexadecimal. No me acuerdo si iban con el hexadecimal, pero vamos a ponerlo así. FF 00FF. A ver si me lo aplica perfectamente. Puedo poner valores acá perfectamente. Acá puedo poner una función, puedo invocar una variable, puedo hacer un montón de cosas. Pero de vuelta, tengo esa libertad si no quiero usar los colores del tema. O puedo también definir colores directamente en mi configuración de Tailwind. Yo puedo extender la configuración, ponerle colores y definirle nombres de colores que yo quiera. Eso también lo podemos hacer perfectamente acá. Entonces yo puedo definir un color primary, un color secondary, un color shadow y utilizarlos para cada una de esas cosas. Vamos a hacer esto como un botón para que quede más o menos bonito. Puedo incrustar variables. Yo puedo definir variables en mi input CSS, definirlas acá e importarlas en la configuración de Tailwind. También se puede hacer, o las puedo definir directamente en este archivo de JavaScript. La forma más fácil de hacerlo es definir los colores directamente acá, si los quiero definir. Vamos a imaginar que yo quiero hacer este botón, no lo vamos a hacer acá, yo acá tengo nada más el contenedor. Vamos a decir que este botón va a tener, de vuelta, ¿cómo tengo que hacer? Tengo que poner una clase y tengo que decir, por ejemplo, esto va a ser background blue 300, ahí se lo agrega. ¿Qué más? Le vamos a poner un padding de 4 y le vamos a hacer rounded MD. La propiedad de los bordes redondeados y vamos a ponerle un margin de 4 para que me quede un poquito separado. Bien, perfecto. No sé por qué me puso esto acá. Y ahí tengo, vamos a ponerle LG. De vuelta, las escalas para los bordes redondeados, siempre las escalas de tamaño son SM de small, medium, MD, LG de grande, XL y 2XL, y en algunos casos tenés 3XL, 4XL, son las medidas. Yo, por ejemplo, le podría poner XL y me lo va a hacer más redondeado todavía. Si yo quiero el texto, le puedo cambiar el color. Simplemente lo que digo es text blue 800 y me lo va a hacer azul oscuro. O podría ser que el borde sea azul oscuro, vamos a ponerle 600, y que el text sea white. Tengo white y black también, ¿no? Y ahí me lo crea. ¿Qué me pasó con el rounded? Vamos a ponerle LG, porque lo reescribí. Entonces, ahí tengo un botón que funciona como botón y que se ve como botón. Si quiero hacerle cosas un poco más avanzadas, por ejemplo, le podría poner un Shadow SM, que lo que va a hacer es agregarle una sombrita. Vamos a agregar una sombra un poquito más grande para que se vea. O vamos a agrandar esto para que ustedes lo vean. Vamos a ponerle un Shadow LG para que se vea más sombra. No sé si se llega a ver porque a veces la compresión hace que las cosas se pierdan un poco. Y también le puedo aplicar algún tipo de interactividad. Por ejemplo, yo puedo definir estados como hover, focus, active, que es cuando le hago clic al botón, y lo puedo transformar. Vamos a decir, a mí me gusta a veces que las cosas tengan un poquito de interactividad. Tengo propiedades, si yo quiero saber cómo mover algo, de vuelta lo voy a buscar acá en el cheat sheet, vamos a poner transform. Yo sé que para transform puedo mover cosas, ¿no? Perfecto. Y tengo, perfecto, eso es lo que yo quiero. Quiero translate. Acá tengo las propiedades de translate. Translate es mover cosas. Es la propiedad de CSS que se utiliza con el transform translate. Entonces, yo lo que quiero hacer como muestra, yo quiero que cuando hago hover arriba del botón, el botón se mueva un poquito para la derecha y un poquito para arriba para que parezca que esté levantado y que la sombra crezca. Entonces, lo que voy a hacer a este botón le voy a poner una sombra bajita.
¿no? Y le voy a decir, si yo le hago a esto un transform X horizontal y le digo 0,5, que existe la clase, me lo va a mover un poquito, y le digo transform y 0,5. El tema es que yo quiero que esto se vea cuando voy encima. Quiero activar el estado hover. Entonces, para eso yo a esto le puedo agregar, y perdón, esto se llama translate, por eso nos estaba viendo, y esto se llama translate. Fíjense que ahora cuando yo haga guardar, el botón tiene que haber saltado un poquito. El botón salta un poquito a la derecha y un poquito para abajo. Yo quiero que salte para arriba. Entonces, como habían comentado recién en los comentarios, si yo quiero que una propiedad se aplique negativa, le agrego un menos antes. Entonces, eso va a hacer que suba. La propiedad de X avanza positivo hacia la derecha, negativo hacia la izquierda. Las propiedades verticales que van con Y se aplican positivo hacia abajo, negativo hacia arriba. Igual que en CSS. Entonces, yo lo que voy a hacer es, le tengo que aplicar la pseudo clase de hover, que en CSS se utiliza para decir que esta propiedad sea cuando esto se mueve. Para eso yo antes de cualquier propiedad en Tailwind puedo poner la pseudo clase y dos puntos. Entonces decirle, cuando estés en estado hover, dos puntos y sin espacios, le pongo la propiedad que yo quiero poner. Entonces con esto me va a decir, el botón no se va a mover a la derecha, pero cuando yo haga hover con el mouse se va a mover. Y lo mismo le voy a hacer a esto. Le voy a decir hover, dos puntos, menos translate en vertical, 0,5 para arriba. Vamos a ver cómo queda esto. Ahora el botón está ahí y cuando yo voy arriba, se mueve hacia la derecha y se mueve hacia arriba. Entonces ya tengo definido el estado de hover. ¿Qué pasa si yo quiero que, por ejemplo, me cambie sutilmente el color? Que yo digo que cuando hago hover se ponga un poquito más oscuro para que me muestre que está activo ese botón. Perfecto. Lo que voy a hacer es hover, BG, blue, y ese estaba en 600, se lo vamos a poner en 900. Tendría que haberlo puesto adentro de tendría que haberlo puesto adentro de las clases. Entonces, lo que voy a hacer ahí es, cuando voy ahí, me va a aplicar las tres propiedades. Esto es lo que mucha gente dice, uy, me está ensuciando un poco el HTML, porque de golpe tengo un montón de propiedades ahí mezcladas, eh, y el orden va a depender de cómo yo las escriba para que esté ordenado. Yo en general trato de poner todos los hover en un lado, todas las propiedades base al principio, como para ser organizados. Pero eh, así yo puedo aplicar varias cosas. Vamos a hacer esto que se ve un poco más bonito, porque la verdad es que así se ve un poco feo. Vamos a ponerle 400 y vamos a ponerle 600, a ver si se ve bien. Ahí, bueno, ahí lo tenemos, ¿no? Ahora, supongamos que cuando yo hago el hover, quiero que el botón tiene una sombra en este momento, tiene una sombra small. Para que la vean un poco mejor, vamos a poner una sombra medium. Perfecto, yo quiero que cuando hago hover, la sombra crezca, porque la lógica es que cuando yo levanto algo, la sombra debería hacerse un poco más grande. Entonces ahí le voy a decir que el shadow va a ser XL, ¿no? Entonces, no sé si se llega a ver, vamos a hacerle 2XL y vamos a hacérselo acá SM para que se vea. De vuelta, no sé si se ve. Yo lo veo acá, pero ustedes no sé si lo ven. Vamos a ponerle LG a ver si se nota. Ahí se tiene que ver, ¿no? Pasa de una sombra chiquita a una sombra más grande. ¿Mm? Capaz que ahí quedaría un poco mejor, ¿no? Perfecto. Vamos a decir, yo quiero que cuando lo aprieto el botón baje. Perfecto. Le vamos a decir, y acá viene otro estado, otra pseudoclase que es active. Cuando esté en active, lo que vamos a hacer es ponerle. Yo tengo que anular todas las propiedades que había escrito. Entonces le voy a poner en active, vamos a poner translate 0. Vamos a ponerle el X en 0. Y en active tengo que hacerlo esto con cada una. Le vamos a poner translate y 0. Y le vamos a decir que el shadow desaparezca. Vamos a decir que en active shadow, y tengo una propiedad que es shadow none, ninguna. Entonces, a ver si esto funciona. Cuando yo hago clic, ¿ven? Parece que baja. Desaparece la sombra y el botón vuelve a su lugar original. Perfecto. Podría ser que baje un poco más, que le aparezca una sombra interna. Tengo varias cosas que puedo llegar a hacer para que esto se vea un poco más bonito. ¿Cuál es el poder de Tailwind? Lo hice todo escribiendo directamente clases acá. Lo único que tengo que saber es el nombre de las clases, y si no las sé, lo voy buscando en la documentación o lo voy buscando en el cheat sheet de Tailwind para poder aplicar todas estas propiedades.
La gran ventaja también es Locality of Change. Tengo todo en el botón. Si esto fuera un componente de React o un componente de Vue, está aislado dentro de su propio componente y yo puedo hacer los cambios inmediatamente donde yo necesito. Entonces, eso es lo que tenemos ahí. Para hacerlo más bonito, me queda una cosa más. Vamos a hacer que esto tenga una transición, que no sea tan duro, ¿no? Entonces, supongamos que yo lo que quiero hacer es, vamos a ponerle transition, y le voy a decir que transicione los colores, nada más. Tengo varias propiedades de transition, yo acá se las puedo mostrar. Tengo transición para todo, para los colores, la opacidad, la sombra o las transformaciones que tenga. Vamos a ponerle Transition Colors. Entonces, a partir de este momento, el color se va a mover un poquito más lento el cambio de color, pero todavía es duro, es instantáneo el movimiento. Le pongo Transition All o Transform y el color se va a cambiar rápido, pero se va a mover lento eso. Si le pongo Transition All, todo esto es más suave. La duración de la transición la puedo cambiar, puedo ponerle que el duration de la transición sea, vamos a ponerle 800, 700, vamos a ponerla bien lenta, y es bien lenta la transformación. De vuelta, un botón no tendría mucho sentido que yo tenga un duration tan largo, creo que el duration por defecto es de 300 o de 150, y ahí está una cosa un poco más activa. Puedo hacer que el duration cambie según si es en active, según si es en hover. De vuelta, entonces de vuelta lo que tengo acá es un montón de cosas que yo puedo hacer acá libres. Acá me preguntan, y un poco le voy a dar un poco de bolilla a las preguntas, porque me estoy extendiendo de tiempo. De vuelta, la costumbre de Matías es que Matías dice que va a dar todo en una hora y termina hablando una hora y media. Me termino extendiendo. Entonces, ¿qué pasa si yo necesito aplicar clases especiales? El tema de generar clases propias es un arma de dos filos en Tailwind. O sea, yo puedo generar todas las clases que yo quiera acá, directamente acá. Eh, Porque yo acá puedo definir, yo acá podría definir una clase que sea button y después utilizarla. De vuelta, esto es un archivo de CSS y todo el CSS que yo escriba acá perfectamente lo puedo hacer. Yo puedo decir, qué sé yo, background color, lo que sea, cualquier propiedad y lo puedo definir. Una forma que tengo de definir este tipo de cosas, y esto es importante, es que nosotros podemos utilizar las capas de Tailwind para ciertos cambios. Yo acá tengo directivas con las que yo puedo agregarle cosas a las clases de Tailwind o hacerle modificaciones a las clases de Tailwind. Yo, por ejemplo, la idea, por ejemplo, ¿dónde puedo poner esas clases especiales? Es donde yo quiera. Lo lógico o lo que se recomienda es que, por ejemplo, si yo tengo utilidades son en CSS son modificadores. La clase de utilities está pensada, por ejemplo, para agregar margen, padding, centrado de texto, ese tipo de cosas. Entonces, imagínense que yo quiero agregar una propiedad especial que se llame text center, que existe en realidad en Tailwind, pero si yo la quisiera escribir, yo lo que tengo que hacer es invoco la capa utilities y acá escribo el CSS que necesito. Por ejemplo, digo text center y acá le pongo las propiedades. Le pongo, qué sé yo, text align center. Vamos a ponerle que esta clase se llame centrado, porque se me ocurre escribir clases así. Y vamos a venir acá a mi index y vamos a decir un párrafo acá. Le vamos a poner texto centrado. Quedó ahí. Y yo acá le voy a decir class. Yo podría usar la clase text center de Tailwind y funciona, pero yo acá definí una clase centrado, ¿no? Se llama centrado. Entonces voy a venir acá y le voy a decir que la clase de esto es centrado. Y si yo acá defino que texto centrado, esto no está pensado para hacer utilidades de este tipo, pero yo podría ponerle text color, o es color directamente, perdón. Y vamos a ponerle que sea FF0000, que es el color rojo, ¿no? Pues RGB, los primeros dos componentes, le estoy poniendo 255 en el componente rojo. Y me lo aplica ahí, ¿se entiende? Entonces yo puedo agregar
cualquier clase que yo quiera y cualquier ID se lo puedo generar acá. Conviene, lo podemos hacer afuera de un layer, pero conviene que los pongamos. Entonces yo, por ejemplo, si quiero hacer botones, cards, banners y ese tipo de cosas, yo los pondría perfectamente en el layer components. Entonces acá de vuelta, abro llaves y defino las clases que yo podría definir una clase button y ahí definirle todas las propiedades que quiero que tenga. Les decía, es un arma de doble filo hacer clases. ¿Por qué? Porque donde yo empiezo a hacer clases demasiado generales acá, pierdo el mayor beneficio de Tailwind, que es locality of change. O sea, de golpe, cuando yo quiera modificar los botones, voy a tener que ir y modificar cambios que yo haga acá me van a afectar a todos los botones de mi aplicación. Y ustedes me preguntarán, ¿y por qué no voy a querer que eso sea así? No, claro, es lógico. La idea de tener una biblioteca de componentes, esto es una biblioteca de CSS, no de componentes, es poder definir algunas clases generales y aplicarlas de manera general. Yo, por ejemplo, si tengo que definir un menú hamburguesa y no estoy usando la librería de componentes, lo más probable es que las clases para mostrar el botón y para mostrar el menú las defina acá en el layer components como clases especiales y después las utilice en la parte de HTML donde armo ese menú hamburguesa, por ejemplo. El problema de vuelta es, hay que tener cuidado cuando este CSS se vuelve muy complicado porque empieza a jugar la cascada, la especificidad y un montón de cosas. Hay una forma más de hacer esto, porque yo acá les estoy mostrando cómo hacer CSS nativo dentro de la configuración de Tailwind, en este archivo de entrada donde estoy importando Tailwind, y lo estoy usando escribiendo CSS plano. Pero Tailwind tiene una función más para utilizar, que de vuelta hay que utilizarla con cierto cuidado. Yo al principio lo usaba con todo y después me encontré a veces con algunos problemas que me generaba, que es utilizar la directiva apply. Alguien justo está preguntando sobre el apply, José Camusoni, que está bien adelantado y con el tema. ¿Cómo funciona el apply? El apply funciona si yo quiero, vamos a borrar esto, vamos a suponer, vamos a usar nuestra centrada. Imagínense que yo quiero acá aplicarle, pero usando clases de Tailwind. Entonces, para eso utilizo la directiva apply. Y, perdón, yo lo que tendría que hacer, imaginen que hago centrado, y lo que directamente escribo es @apply, que es esta directiva, y yo acá le puedo aplicar lo que quiera. Por ejemplo, aplicarle text red 500, y vamos a aplicarle, ¿qué más? ¿Qué más le tengo que poner? Vamos a ponerle text blue 500 para que se vea la diferencia, ¿no? Y acá le puedo poner text center, y acá le puedo poner text 2XL para que me lo haga más grande, y le puedo poner font bold, ¿se entiende? Entonces, esto es la directiva apply. La directiva apply hay que usarla con cierto cuidado, porque el abuso de la directiva apply, esto por ahí es un poco técnico, si nosotros recién estamos empezando no le vamos a ver la vuelta, pero yo todo lo que ponga, yo cada vez que utilizo una clase en Tailwind, por ejemplo, esta clase TextBlue 500, TextCenter, Text2XL, FontBold, si las utilizo en el HTML o en el lenguaje de marcado con el que haga mis componentes, Vue, React, Svelte o lo que sea, las va a generar una sola vez. Pero si yo las estoy aplicando con apply, las va a duplicar en el CSS resultante. Al principio, por una sola cosa, no afecta mucho. Pero si yo de golpe tengo muchísimas clases definidas con apply en mi CSS, porque estoy tratando de hacer como cosas generales, voy a terminar duplicando muchísimas clases. Cada vez que yo utilice Text Center adentro de una apply, me la va a duplicar en el CSS ese resultante. Entonces eso puede hacer que no sea tan eficiente hacerlo. Tailwind 4 tiene una vuelta de tuerca para que esto no sea tan así, pero hasta ahora es una cosa más o menos así. Entonces, esto, lo que yo hago con la etiqueta apply o con esta directiva apply es poder utilizar cosas de Tailwind adentro de las definiciones que yo escriba en este CSS personalizado. De vuelta, esto yo se los voy a explicar un poco más adelante, pero surgió la pregunta y es muy bueno saberlo, que si yo necesito escribir CSS en nativo o definir mis propias clases acá, las puedo definir directamente acá. Las puedo definir donde sea. Creo que las puedo definir sin ningún layer, me parece. Eh, Eso funciona perfectamente. La recomendación es que las definamos en la capa que va. ¿Y saben por qué es importante que vaya en la capa que va? Les doy un motivo. Tailwind se aplica por capas, por eso estos se llaman layers. La idea es que primero se aplica la capa base. Todo lo que está en la capa base se puede sobreescribir o tiene más especificidad la capa components,
y la capa de utilities es la que más especificidad tiene. Entonces, la idea es que si yo defino algo en la capa, en el layer components, defino una clase acá, yo igualmente después puedo venir y aplicarle utilidades, como por ejemplo margen, padding y demás. Entonces yo podría definir una clase button para botón, vamos a ponerle botón, y acá definirle margen, padding, sombra y todo lo demás, pero después yo puedo utilizar esa capa botón y sobreescribir algunas propiedades utilizando clases de Tailwind, siempre y cuando esté en una capa de especificidad menor. Entonces, esa es la razón por la cual conviene que todo lo que sea componentes, si yo quiero poder sobreescribir algunas propiedades con las propiedades de Tailwind, con las utilidades de Tailwind, conviene ponerlos en la capa componente y no en la capa de utilities. Porque si lo pongo en la capa de utilities, tiene la misma especificidad que margen, padding, color, y entonces no se van a aplicar los cambios. Voy a tener que venir y modificar acá. Entonces, ¿qué hago? Defino el botón general acá y después defino las excepciones, como agregándole acá. Yo acá defino un botón, le pongo la clase botón y le agrego un margen distinto, le agrego un color distinto, le agrego un hover distinto. Esa es la idea de por qué se recomienda poner todo lo que sea componentes en la capa components y demás. Definir colores y medidas y demás se definen en la capa base. Posicionamiento también se define en la capa base y demás. Propiedades generales se definen en la capa base y después todas las utilities acá y eso es todo. Eso es más o menos la idea. Cuando escribiste HTML P12px, ¿se genera una nueva clase automáticamente con el padding 12px en la librería? Sí, señor. Y el nombre que se le genera es automático. Nosotros no tenemos el control sobre qué nombre se le genera a esa clase, que no nos importa tener control porque siempre que se manda el CSS todo minificado, comprimido y optimizado al máximo para que cargue rápido, en lo que carga el navegador no importa, pero sí, es así. Esos archivos, ¿hay alguna manera de poder verlo? Dice Georgina. ¿Qué archivos, Georgina, decís? Los archivos que genera Tailwind cuando hacemos el procesamiento. Ah, el base, components, sí. Eso se puede ver, yo nunca me acuerdo dónde, pero si no me equivoco, vamos a ir a Node Modules, vamos a ir a buscar Tailwind, tiene que estar por acá, Tailwind CSS, y acá en Source, en CSS, yo no me acuerdo exactamente en dónde están, pero están por acá. Capaz que podríamos bucear más adelante en otro momento y verlo. Pero acá tenemos un montón de utilidades adentro de esto. Fíjense que acá tenemos, bueno, este es el import general de la capa base, de la capa components, y hay otro, creo que utility se carga por otro lado. Yo nunca me he metido mucho en esto, pero está todo acá. Está básicamente cuando lo bajas en Node Modules, está ahí. Meterse a zambullir en cómo está armado Tailwind es todo un tema en sí mismo, porque, digamos, es un rompecabezas bastante complejo el que armaron para que nosotros después tengamos esta simplicidad de armar cosas así.